la UTM. Estudió la maestría y el doctorado en el CIMAT. Sus líneas de investigación son biología matemática, epidemiología matemática, teoría de juegos y optimización. Nos va a presentar la charla: el comportamiento de pánico induce un estado endémico múltiple y una bifurcación hacia atrás. Espero que lo haya dicho bien. Adelante, maestro, por favor. Okay. Sí, muchas gracias. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, bueno, muchas gracias. Disculpen la tardanza. Bueno, voy a platicarles un poco sobre lo que trabajé en mi tesis doctoral, que es sobre cómo los cambios de conducta drásticos pueden generar distintos escenarios en el desarrollo de una epidemia. Entonces, bueno, en esta plática hay distintos objetivos que les voy a presentar. Por ejemplo, queremos investigar cuál es el efecto de que haya efectos drásticos de conducta en el desarrollo de una epidemia. Y además queremos determinar cuáles son los mecanismos que generan la aparición o desaparición de distintos equilibrios que puede tener el sistema. Y además queremos clasificar todos los posibles escenarios que pueden presentarse durante una epidemia. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos con un modelo muy simple. Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales que tiene solo 3 ecuaciones correspondientes a distintas clases de individuos que pueden existir en la epidemia. Vamos a suponer que estas clases son: la primera, la clase de susceptibles precavidos, los susceptibles no precavidos, o sea, los que ante una epidemia no toman precauciones y actúan de una manera normal. La clase S2, que es la clase de los susceptibles precavidos, que estos que al tomar una actitud más precavida tienen una menor probabilidad de contagiarse. Y la clase de los infectados. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente sería donde los respectivos parámetros son los siguientes. La beta 1 y la beta 2 son las tasas de transmisión de cada una de las dos clases de individuos susceptibles. Supondremos que la beta 2 es menor que la beta 1, ya que, como dijimos, los susceptibles que se previenen van a tener una menor probabilidad de contagiarse que los que no se previenen. Tenemos una tasa de recuperación donde si los individuos, una vez que ya se recuperan, vuelven a ser susceptibles. O sea, no vamos a suponer que hay un periodo de recuperación, sino que inmediatamente pasan a ser susceptibles de nuevo. Y como queremos enfocarnos en el cambio de conducta entre los individuos, vamos a suponer que entre ambas clases de individuos susceptibles, puede haber un intercambio de una clase a otra, pasar de la clase de los no precavidos a los precavidos y viceversa. Están dadas por estas tasas. Pero lo que quisimos explorar es de que qué pasa si una de estas dos tasas la suponemos variable, o sea que no sea una tasa constante, sino que dependa de la cantidad de individuos que haya en ese momento. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando los individuos perciban que hay una mayor cantidad de individuos infectados, ellos puedan cambiar de una manera más rápida su conducta. Entonces, el sistema de ecuaciones cambia nada más en ese parámetro y que va a ser ahora una variable que depende de una función que depende de y. Y vamos a suponer que esta función es no negativa en todo el tiempo y además es no decreciente. O sea que entre más individuos, que sea proporcionalmente que sea proporcional al crecimiento de los individuos, o al menos que incluya también el caso constante que teníamos antes. Bueno, entonces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferente, este sistema de ecuaciones, lo que queremos primero es encontrar en dónde se alcanzan los equilibrios. Y siempre empezamos calculando los equilibrios libres de enfermedad. Entonces, podemos calcular fácilmente que hay un único equilibrio libre de enfermedad dado por esta expresión. Y este equilibrio podemos determinar su estabilidad calculando lo que se llama el número reproductivo básico. Que en este caso, bueno, tenemos dos valores que son R1 y R2, que serían como dos números reproductivos básicos, que son, bueno, antes, el número reproductivo básico es la cantidad de individuos, la cantidad de infecciones secundarias generadas por un individuo susceptible en una población, por un individuo infectado en una población totalmente susceptible. Entonces, tenemos que el valor de R0 que encontramos del sistema va a ser una combinación convexa de estos dos
R sub ceros que podemos decir que son el R sub cero que le correspondería a una población totalmente no precavida y una población totalmente precavida. Ajá, el R0 es la combinación convexa de estos dos y podemos relacionar este R0 con la estabilidad del equilibrio libre de enfermedad en este teorema, que nos dice que el equilibrio libre de enfermedad es asintóticamente estable si solo si el valor de R0 es menor que 1. Bueno, entonces ya que calculamos el equilibrio libre de enfermedad, podemos calcular si el sistema presenta equilibrios endémicos. Entonces, del sistema de ecuaciones podemos determinar que si existe un equilibrio endémico, los correspondientes valores de la clase S1 y S2 están dados en términos de este valor, del nivel de la infección. Bueno, y vamos a suponer, como queremos calcular, como dijimos que el número reproductivo básico es una combinación convexa entre R0, entre R1 y R2, y queremos calcular los equilibrios alrededor de R0 igual a 1, que es donde cambia la estabilidad del equilibrio libre de enfermedad. Vamos a suponer que esta condición, que R1 sea mayor que 1 y que R2 sea menor que 1. Bueno, para encontrar los equilibrios libres de enfermedad, reducimos el sistema de 3 ecuaciones a una sola ecuación, que es esta ecuación que nos permite encontrar los equilibrios no triviales del sistema. En este caso, si fijamos el valor de todos los parámetros, esta ecuación, las soluciones de esta ecuación nos dan los niveles de la infección que se alcanzan para un valor específico de R0. Pero nosotros quisiéramos explorar para cualquier valor de R0 cuáles son sus correspondientes valores de equilibrio que se pueden alcanzar en el sistema. En este caso, esta ecuación podría no tener soluciones, podría tener una, podría tener múltiples ecuaciones. Pero también, como dijimos que esta función C1 es una función creciente, esta función puede ser tan compleja como ustedes quieran. Entonces, si esta función es demasiado compleja, esta ecuación no se podría resolver algebraicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular los equilibrios? Bueno, de esta ecuación, siempre que tenemos el R0, calculamos sus niveles de infección. Lo que queremos hacer es trabajar a la inversa. Si queremos que se alcance un específico nivel de infección, queremos calcular cuál es su respectivo valor de R0 para el cual se puede alcanzar ese respectivo equilibrio. Entonces, de esta ecuación podemos despejar uno de los parámetros. En este caso decidimos que el R1 se despeje y entonces lo que tenemos en esta ecuación es, como tenemos todos los parámetros fijos y el valor de I, nosotros le queremos dar cualquier valor entre 0 y 1, que son los posibles valores que puede tomar. Entonces, esta expresión lo que nos dice es que si queremos que se alcance un nivel de equilibrio específico, el valor del R1 que debe de tomarse es el que está dado por esta expresión. Y como vimos que en nuestro número reproductivo básico depende de esta R1, este valor lo podemos sustituir en el valor de R0. Entonces tenemos esta expresión que lo que nos da es que esta expresión nos dice que para cada nivel de infección que podamos alcanzar, podemos determinar un único valor de R0 para el cual se alcanza el equilibrio. Y entonces ya tenemos una expresión que nos relaciona R0 con los respectivos niveles de equilibrio. En este caso, lo que queremos hacer es visualizarlo de alguna forma. Y entonces podemos graficar esta expresión, pero normalmente lo que llamamos diagramas de bifurcación es una función de I contra R0. En este caso, la gráfica de esta función la vamos a reflejar a través de la línea R0 igual a I, y entonces va a tener, en vez de que esté apuntando hacia arriba, va a ser una gráfica que vaya hacia el lado derecho. Entonces, por ejemplo, esta sería la gráfica más simple que se puede encontrar. Esta está relacionada a diagrama de bifurcación que presenta una bifurcación hacia adelante. En este caso, en la bifurcación hacia adelante, lo que tenemos es que los equilibrios endémicos que están dados por esta curva nos permiten encontrar los equilibrios del sistema en los cuales se estabilizaría el sistema. Y entonces, como podemos ver, solo existe para valores de R0 mayores que 1. Entonces, si el valor de R0 es mayor que 1, el equilibrio que se alcanza sería un equilibrio endémico. Entonces, para poder
eliminar la enfermedad, tendríamos que bajar el valor de R0 abajo de 1. Entonces, si lográramos bajar el valor de R0 abajo de 1, el equilibrio que existe aquí nada más sería el equilibrio libre de enfermedad, y entonces podemos eliminar la enfermedad bajando R0 igual a 1. Pero este no siempre es el caso. A veces se puede aparecer otro tipo de escenario, como lo que se llama la bifurcación hacia atrás, que en este caso está representado por esta gráfica, donde, como se puede ver, ya para valores de R0 menores que 1, para algunos valores existen algunos equilibrios no triviales. En este caso, por ejemplo, para los R0 que están cerca de R0 igual a 1, dependiendo de las condiciones iniciales, o se puede ir hacia el nivel de equilibrio, del equilibrio trivial, el equilibrio libre de enfermedad, o el equilibrio endémico. Entonces, en este caso, este escenario no sería el deseable, porque en el caso anterior, una condición necesaria y suficiente para eliminar la enfermedad era bajar el R0 abajo de 1. Pero en este caso ya solo sería una condición necesaria, pero ya no suficiente. Ok, bueno, entonces este sería uno de los escenarios que nos gustaría evitar, y entonces quisiéramos saber cuándo pueden aparecer este tipo de escenarios. También, como queremos calcular la estabilidad de los equilibrios que tenemos en esta curva, por ejemplo, tenemos este resultado que nos dice que si en una curva la pendiente de la curva es positiva, entonces el equilibrio asociado a ese punto va a ser localmente asintóticamente estable. Y por ejemplo, hay otros escenarios donde puede ocurrir esto, donde ya no solo existe para valores de R0 equilibrios múltiples, sino por ejemplo para valores R0 mayores que 1 pueden equilibrar equilibrios múltiples, como aquí, en este caso, que para ciertos valores existen 2 equilibrios estables. Entonces aquí va a ser importante las condiciones iniciales sobre las cuales que se tengan las condiciones iniciales para saber a cuál de los 2 equilibrios se va a alcanzar en el sistema. Entonces, el hecho que existan este tipo de escenarios también nos permite encontrar ese tipo de escenarios para poder determinar ciertas medidas de control para poder controlar la enfermedad. Y bueno, entonces tenemos en este caso este tipo de diagramas. Y lo que queremos saber es qué tipo de escenario, qué tipo de funciones de C1, que son las que estamos trabajando, nos permiten encontrar este tipo de diagramas. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, usar esta función que es como una función de escalón, pero de manera continua. O sea, si la enfermedad no es lo suficiente, si la cantidad de infectados no es lo suficientemente grande, podemos suponer que los individuos no cambian su conducta precavida. Y en cierto momento, cuando ya están en un cierto nivel de enfermedad, ellos cambian su conducta de una manera muy abrupta a una tasa de cambio más alta. Esta función está dada por esta expresión, y entonces, usando esta expresión, podemos calcular en el sistema que tenemos cuáles son los posibles escenarios que pueden aparecer, y podemos calcular que existen 7 distintos escenarios. O sea, la curva, el diagrama de bifurcación puede tener a lo más 3 valores extremos, y entonces haciendo la clasificación exhaustiva de estos valores extremos, no solo la cantidad, sino también la localización con respecto al valor de R0 igual a 1, estos serían todos los posibles escenarios que se pueden presentar. Aquí están listados solo en términos, bueno, en palabras, pero en términos de diagramas de bifurcación, estos 7 escenarios serían los que se presenten, que es la bifurcación hacia adelante, que haya bifurcación hacia adelante, pero con equilibrios múltiples, adelante de R0 igual a 1, o que haya adelante y atrás de R0 igual a 1 equilibrios múltiples, que aparezca la bifurcación hacia atrás y que además haya bifurcaciones atrás si hay equilibrios endémicos múltiples. Y entonces estos serían todos los posibles escenarios que se pueden presentar. Y entonces, pero estos son los que pueden existir, pero realmente sí pueden existir. Entonces queremos saber cómo se relacionan entre ellos para saber si de un escenario podemos pasar a otro de una manera, llamémosla, natural. Y entonces, por ejemplo, hay ciertas transiciones naturales que podrían pasar. Por ejemplo, pasar de la clase 1 a la clase 6 sería que en el diagrama de bifurcación apareciera una bifurcación hacia atrás. En este caso igual sería de la clase 2 a la 5 y de la clase 3 a la 4. O también podría aparecer que
aparecieran no bifurcaciones hacia atrás, sino equilibrios anémicos múltiples. Entonces, por ejemplo, de la clase 1 a la clase 2, lo que cambió fue que aparecieron equilibrios múltiples, de las 6 a las 5 es lo mismo y de las 6 a las 7 es lo mismo. O también que los equilibrios múltiples que ya están cambien su posición con respecto a R0 igual a 1 y nos manden a escenarios que no quisiéramos, porque pasarían de estar adelante de R0 igual a 1 a pasar hacia atrás, como del caso de la clase 2 a la clase 3, o de las 5 a las 4, o de las 7 a las 6. Y entonces, estas 9 transiciones que existen las podemos representar en este grafo, donde si queremos transformar de un escenario a otro, podríamos calcular un camino que conecte ambos escenarios y ver qué pasa primero, cómo sería transformar, por ejemplo, transformar de 1 a la 5, pasar de 1 a 2 es que aparezcan los equilibrios múltiples, y de la 2 a las 5 es que aparezca bifurcación hacia atrás, o primero que aparezca de la 1 a la 6 bifurcación hacia atrás y después aparezcan equilibrios múltiples. Entonces, este grafo nos representa todas las posibles transiciones que quisiéramos que aparecieran, pero quisiéramos ver cómo están estos cambios en términos de los parámetros de la función que definimos. Y entonces, vamos a fijar todos los parámetros y de los parámetros dejar 2 libres. En este caso, de la función que teníamos, hay 2 parámetros. Dejamos los parámetros S e I sub m libres. El S es el que determinaba con qué rapidez cambiaban la conducta drástica, y el IM era el momento en que cambiaba en que pasaba ese cambio de conducta drástico. Y entonces, en este mapa podemos determinar las combinaciones. David, ¿Sí? 3 minutos, por favor. Ok. Bueno, entonces, aquí en este mapa podemos ver que tenemos cada punto lo asociamos a las condiciones que nos permiten encontrar las condiciones sobre los parámetros para estar en cada una de las 7 clases de diagrama de bifurcación, y estas curvas nos separan de acuerdo a sus características topológicas estas regiones. Por ejemplo, la bifurcación hacia adelante y la bifurcación hacia atrás sería la región azul de la región roja, o que haya equilibrios múltiples o que no los haya, igual serían esta separación por esta curva, o que de los equilibrios múltiples los equilibrios estén en cierta posición, sería igual dado por esta curva, y esta otra curva también nos cambia los equilibrios de acuerdo a otras características topológicas. Y entonces, sobre los parámetros de esta función, podemos encontrar cuál es la condición para que existan estas regiones. Entonces, si el valor de este parámetro está por encima de esto, entonces en este mapa de regiones pueden existir estas regiones que nos permiten que exista bifurcación atrás, o en el teorema 4 nos dice que si cumple esta condición, el diagrama, este mapa puede presentar regiones que presenten equilibrios múltiples. Y entonces, en ese mapa podemos ver que, por ejemplo, hay un cierto momento donde este cambio de conducta tiene que ocurrir para que ocurran los equilibrios múltiples. Si no ocurre pronto, no pueden aparecer. O, por ejemplo, si el S que nos mide la rapidez con la que cambia la conducta, si es muy pequeño, entonces tampoco pueden aparecer. O sea, para que aparezcan esos escenarios donde existen posibilidad de que haya múltiples equilibrios, necesitamos que la reacción sea pronta y que sea rápida, y está englobado en este resultado. Y entonces, con respecto al otro parámetro, si empezamos a aumentar el parámetro, empiezan a aparecer las regiones en este mapa donde aparecen los equilibrios múltiples o la bifurcación hacia atrás. Aquí están enlistados todos los posibles casos que están, y gráficamente serían estos los posibles mapas que pueden aparecer. Y entonces así podemos determinar todos los posibles escenarios que pueden aparecer dependiendo de cómo sea el cambio de conducta de los individuos. Y entonces, bueno, para concluir, podemos ver que que los individuos estén precavidos o que estén informados con respecto a una enfermedad, les va a permitir que ellos puedan adaptar su conducta, y al adaptar su conducta, esto puede generar que el patrón que tenga la enfermedad cambie a escenarios que sean más convenientes que los que se podían tener. Entonces, es importante, si queremos saber qué escenario tenemos, también es importante identificarlos todos para saber cómo, si queremos pasar de un escenario a otro, podemos cambiar de uno a otro. Y entonces también vemos que estos modelos que presentan cambios de conducta pueden ser útiles para dar una visión sobre la compleja interacción entre el comportamiento humano y la transmisión o el control de enfermedades infecciosas. Y pues sería todo
de mi parte. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes? Sí, tenemos una pregunta, por favor. Ok. Gracias. En el caso de los modelos matemáticos en los que aparece bifurcación hacia atrás, como lo es estos ejemplos, por ejemplo, creo que es en la última lámina, aparece una gráfica de bifurcación. Es casi una línea recta que se va a infinito en la... ¿Esto? Ajá, en esas dos de en medio. Ajá. ¿Esos casos qué ocurren en la realidad? O sea, bajo ciertas condiciones, como vimos que en estos teoremas, o sea, sí, dependiendo, o sea, como le digo, o sea, estos teoremas están en términos de los valores de los parámetros de esta función que era como la función escalón. O sea, entre más escalonada sea, es de que estos escenarios son los que se pueden presentar. O sea, como que este mapa nos permitía encontrar, o sea, los valores de los parámetros que nos daban las condiciones para que existiera cualquiera de estos 7 escenarios que se podían presentar, estos 7 que están aquí. O sea, como que bajo ciertas condiciones, o sea, también sería cuestión, o sea, los parámetros S e I sub m, como les digo, era el S la rapidez con la que ocurre y el IM el momento en que ocurre. O sea, como que si lo tomamos como que precisamente como el momento y la rapidez con la que cambian la conducta de los individuos, pueden presentarse estos escenarios. Ajá, y la otra pregunta era en ese sentido, cuando dice que este momento, digamos, es muy rápido, digamos, ¿eso es relativo o se puede medir? O sea, de sí. alguna otra? En el trabajo, bueno, en el artículo donde se presentó este trabajo, pudimos calcular precisamente quién era este valor y barra. O sea, como que si sabemos exactamente en qué momento, si esta reacción ocurriera después de este momento, ya no importa lo que pasara, estos escenarios ya no se van a poder presentar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, le agradecemos al maestro David Alberto por su charla. Muchas gracias, maestro. Sí, le haremos llegar por reconocimiento. Muy amable por platicarnos. Sí, gracias. Next. Ya. En unos minutos, por favor, la siguiente charla. Talleres.